tenemos que referir a algunos temas del ámbito nacional y entre ellas lo que es el Super Rigi, algo que el gobierno tiene en carpeta y que en estas últimas horas ya ha comenzado el debate en las distintas comisiones de diputados, ya se han ido un poco repartiendo cuáles son las presidencias, según relevan distintas notas que han cubierto en torno a la actividad parlamentaria. Bueno, comienza un poco no las roscas entre el oficialismo, la oposición, pero si bien esto es parte de lo que dispara el análisis del día de hoy, no va a ser a lo que nos aboquemos exclusivamente el tema del llamado Rigi 2 o popularmente Super Rigi. Pero sí hace a la cuestión y a lo que nos lleva al análisis del día de hoy, porque esta agenda, este proyecto que tiene en carpeta el gobierno nacional, continúa avanzando, para resumirlo a grosso modo, con una actividad de denigración, ¿no? de la industria nacional, continúa extendiendo una alfombra roja y abriendo el juego a que haya una actividad en la cual el Estado Nacional cada vez grave menos, consiga menos recaudación, apunta a un empleo que sea cada vez con menos condiciones y básicamente termina atando de pies y manos a provincias y municipios al no poder afrontar una cantidad de gastos y también haciéndose de menos recaudación. Esto es algo de lo que tiene preparado el gobierno en la agenda. Quiere, de hecho, intentar meter una cantidad de discusiones y lograr una media sanción para mediados de junio. Un poco, siempre bastante estratégico en ese sentido, un poco mientras ya haya cierta parte de la pasión, del fanatismo que comience a distraerse con el mundial. Bueno, y un día cuando digas, voy a ver cómo anda todo, ¡pum! Ya hay media sanción de super rígidos. Pero lo que nos queremos abocar al día de hoy, y el super rígido forma parte de este todo que queremos analizar, es qué es lo que de manera complementaria viene con el tema de la inteligencia artificial y también de todo este super sistema de videovigilancia que por excelencia lo encabeza Palantir. Es de hecho el motivo por el cual el comentario del día de hoy lleva como título Big Brother en Argentina. Aquello de lo que alguna vez habló George Orwell en su novela 1984, ¿no? El gran hermano que todo lo vigila. Bueno, se quedó corto porque le quedó corta la imaginación para el proyecto político que estamos atravesando. Pero, y vamos a ir por parte, todo este gran sistema que viene de la mano de Peter Thiel, de Maurice Ostro, otro gran empresario que fue bastante bajo perfil, pero que trae mi ley consigo de la mano, toda esta arquitectura no sería posible si primero no están dadas una cantidad de condiciones. ¿Y por qué? Y me adelanto un cachito, porque tenemos que hablar de los data centers o los centros de datos que exige toda esta arquitectura de videovigilancia. Pero vamos a ir por parte. Primero, tiene que haber un RIGI o un super RIGI que allane el camino con leyes que promulgue el Estado Nacional. Y para eso, mi Sofi, te voy a pedir que ya tengamos preparado el primer videito del día de hoy. Para eso, vamos a escuchar al colega del Destape, a Ari Lijalad, que en ocasión de analizar esta ley super rígida y sus principales puntos, bueno, una vez que la producción del canal había accedido ya al proyecto de ley, lo analizaron y mencionaron algunos de sus principales puntos necesarios para la instalación de proyectos como los de Palantir. Lo escuchamos y volvemos con el análisis.
Acceder al proyecto que el gobierno mandó al Congreso de el Super Rig. ¿Qué es? Según la definición que ponen el primer punto, un proyecto para emprendimientos de más de $1.000 millones que sean sobre, comillas, escribe el proyecto, lo mal redactados que son los proyectos de este gobierno es espectacular, comillas, nuevas actividades económicas. ¿Qué son las nuevas actividades económicas? Se los traduzco. Las nuevas actividades económicas son los data centers que quiere poner Peter Thiel acá. No hay mucho más. Y que, desde ya les adelanto, ya hay data centers acá. Va a poner más grandes, pero ya hay. Esta ley tiene nombre y apellido. Es Peter Thiel y los otros ídolos, magnates tecnológicos que tiene Milei y que quieren venir a la Argentina en condiciones absolutamente beneficiosas y no tiene ningún sentido por muchas razones. Primero porque, a diferencia de lo que dice el proyecto, no generan trabajo estos emprendimientos. Después eso es un galpón con computadoras, un equipo de seguridad alrededor, se terminó. Ahora, ¿qué genera? Gasto de energía y gasto de agua. Pregunté cuánto gasta, por ejemplo, la IA. Y es tremendo porque cada vez que le preguntás, esa respuesta que te da el ChatGPT en texto gasta energía. Gasta 0,34 kilowatts. Si vos le preguntás al ChatGPT 50 cosas por día, es lo mismo que gastó la heladera de tu casa. Es un montón de energía. Y eso sos vos solo preguntándole algunas cositas al ChatGPT. Si le pedís que te genere una imagen, esa imagen gasta 60 veces más energía que pedirle un texto. ¿De dónde va a salir esa energía? Y además, necesitan agua para refrigerar. Google el año pasado usó 31.000 millones de litros de agua. Son 10 días de agua para todo nuestro país. Vas a poder utilizar toda nuestra agua, vas a poder utilizar toda nuestra energía, no vas a pagar un solo impuesto acá y te la vas a poder llevar toda sin ningún tipo de control. Ayer finalmente... Bien, algunos de los principales puntos que repasaba aquí el periodista Arili Halat y esto que veníamos comentando un poco al principio. Es un proyecto que termina de allanar el camino a un tipo de modelo claramente antiindustrial que podrá venir un poco con los espejitos de colores de, bueno, vienen inversiones, bueno, viene generación de puestos laborales. Lo cierto es que la Argentina va a continuar profundizando, por un lado, un grado de precarización laboral y sin duda de dependencia. Y esto es alguna de los puntos más preocupantes que también trae esta arquitectura de la videovigilancia y de cómo se utiliza la inteligencia artificial. Porque acá no estamos hablando de ser anti-IA, sino en todo caso, parafraseando un poco la encíclica nueva del Papa, de qué modo se usa la IA y quiénes financian y qué intereses tienen quienes financian esa IA. Bueno, de la mano de Peter Thiel y de Palantir, creo que es bastante claro hacia dónde apunta eso. Pero fuimos a consultar la voz de gente autorizada, con conocimiento y experimentada en el tema, y algunos de quienes nos daban su visión en el tema fue el director de Seguridad Informática de la provincia de Buenos Aires, el doctor Oscar Nis, que cuando lo consultamos respecto de qué modelo de inteligencia artificial pretende Milei, pero sobre todo, cuáles son los potenciales riesgos, bueno, Oscar Nis nos respondía lo siguiente. Ahora, respecto a los riesgos, son enormes y los podemos dividir en dos frentes, ¿no? Uno para la ciudadanía. En ese sentido, riesgo es la vigilancia masiva y la pérdida de privacidad, tanto de nuestros datos personales como probablemente sensibles también. Estamos hablando de herramientas diseñadas para integrar volúmenes brutales de datos, policiales, migratorios, financieros, etcétera, con el supuesto de anticipar conductas. El famoso paradigma de los gemelos digitales, ¿no? El peligro es que se instalen algoritmos opacos que clasifiquen a los ciudadanos o prioricen blancos de cualquier índole sin ningún control democrático ni transparencia. En segundo término, el riesgo enorme es para el Estado. El riesgo, en ese sentido, es la pérdida total de soberanía digital y que esto quizás sea lo más grave, ¿no? Al entregar la integración de los datos estatales a un proveedor extranjero que responde a los intereses de otro Estado, el Estado argentino deja de ser un garante para convertirse en un cliente subordinado de esta plataforma, generando así en el ámbito digital una soberanía nominal pero hueca. Hay un problema técnico y político que quizás sea irreversible. Una vez que una empresa como Palantir reorganiza toda la burocracia de seguridad de un país, es casi imposible revocar ese contrato. En definitiva, lo que está en juego
es si queremos un Estado que use la tecnología para servir a la gente o un Estado que entrega su soberanía a cambio de ser el experimento de plataformas. Bien, dentro de todo este contexto que estamos analizando aquí, dentro también de lo que hablábamos hace un par de semanas atrás, que es de cómo se instaló Peter Thiel en Argentina, o por ejemplo de la visita de Maurice Ostro, es que se da el anuncio, el gobierno nacional hace el anuncio a través de un video institucional de la implementación del gemelo digital social por parte del Ministerio de Capital Humano. Bueno, para quienes se están preguntando de qué se trata este gemelo digital, por un lado, hablar que dentro del anuncio institucional por parte del Gobierno de la Libertad Avanza, fue presentado como una herramienta de vanguardia para optimizar políticas públicas, pero en realidad lo que busca este sistema es unificar bases de datos sensibles, que bien recién lo escuchábamos en el audio que compartíamos, unificar bases de datos sensibles de ANSES, del RENAPER, datos de salud y educación en una sola plataforma centralizada. Esto les sonará... les resonará y precisamente es lo mismo que hace Palantir. Y esto lo hemos analizado en otro de los programas, unificar distintas bases de datos migratorias, datos personales, datos de salud, del sistema de salud, que uno los brinda con otra finalidad. Bueno, estos sistemas lo que hacen es centralizarlos. Pero sin embargo, y esto lo vamos a analizar en el comentario de hoy, esta ambición, esta propuesta choca con la legalidad vigente porque hay fallos recientes, incluso vamos a hablar de un fallo de hace un mes atrás, que declaran inconstitucionales estas medidas, por ejemplo. Y recién, Lautaro, hablabas, decías algo que es muy importante. Acá no se habla de ser anti-inteligencia artificial, sino de qué manera se utiliza. Y por eso hoy queremos hablar de un ejemplo de una buena utilización, por ejemplo, de estas plataformas o de la inteligencia artificial. Y ya que a Milei le gusta hablar de otros países, tomemos el ejemplo de Estonia. Bueno, Estonia es uno de los países más digitalizados del mundo. Hace 25 años que viene demostrando que se pueden compartir datos sin concentrarlos. Ellos tienen un sistema llamado XROAD, que interconecta las bases de datos de diferentes ministerios bajo una condición esencial, que es que cada organismo sigue siendo dueño de sus datos y que cada consulta requiere una finalidad legítima, específica y autorizada. Sin esa consulta no se puede utilizar. Y es importante destacar, por ejemplo, que cada acceso queda registrado y es auditable por el ciudadano. El 99% de los servicios públicos estonios hoy operan así. La diferencia radical con este gemelo digital que hoy promueve el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Capital Humano, radica en que Estonia comparte datos para la ejecución de servicios concretos. Un médico, por ejemplo, tratando a un paciente, un banco verificando un ingreso, y en este caso se buscan concentrar datos para la simulación predictiva. Por eso también hace un par de programas atrás hablábamos de lo que significaba Palantir en este sistema de vigilancia masiva. Destacar que a partir de que se conoció la presentación de este gemelo digital, desde el peronismo se lo llevó a la justicia. El diputado nacional Agustín Rossi presentó un habeas data colectivo para frenar el uso masivo de estos datos, y esta presentación judicial sostiene precisamente que el gemelo digital social podría violar distintos artículos de la ley 25.326, en la que nos vamos a detener ahora en un ratito, que es la ley precisamente de protección de datos personales. Especialmente, los vinculados al consentimiento informado, la finalidad específica de los datos y la prohibición de reutilización para objetivos distintos a los originales. Y yo recién decía que esta presentación, este gemelo digital, choca con fallos judiciales. Y uno de ellos es muy reciente, porque este fallo se conoció hace apenas un mes atrás. Estamos hablando de la causa presentada por Carmen Torres Abad
En 2016 se origina esta acción de habeas data presentada donde una jubilada precisamente reclama que sus datos personales que fueron entregados al ANSES para tramitar su jubilación fueron utilizados con otro fin muy distintos a los que ella había brindado. Y su planteo precisamente fue que el Estado no podía ceder esa información a otras dependencias para hacer comunicación o para lo que sea sin contar con su consentimiento. Y en este fallo, que los invitamos a leerlo, se mencionan distintos artículos, entre ellos de esta ley de protección de datos personales que yo mencionaba, pero también de la Constitución Nacional. Y te pido, Sofi, si pasamos a la imagen número 3, que tiene que ver con uno de los artículos fundamentales de la Ley de Protección de Datos Personales. Es el artículo número 1, que dice, lo voy a leer textual: la presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, banco de datos u otros medios técnicos de tratamientos de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo 3 de la Constitución Nacional, que es otro de los artículos y de las leyes que prevé y que garantiza precisamente que estos datos no sean difundidos. Y continúa este artículo 1, las disposiciones de la presente ley también serán aplicados en cuanto resulte pertinente a los datos relativos a personas de existencia ideal. En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas. Bueno, este artículo es esencial para comprender y garantizar el cuidado de estos datos personales. Pero también lo que hizo este fallo, conocido como Torres Abad, es declarar la inconstitucionalidad de artículos de esta ley. Recién hablábamos de un artículo central que garantiza la protección de los datos. Pero este fallo fue mucho más allá y analizó punto por punto esta ley y encontró vulnerabilidad en algunos artículos. Entre ellos, y ya pasamos a la siguiente imagen, Sofi, el artículo número 5 de la protección de datos personales. El primer punto que trata, en realidad este artículo habla del consentimiento. El primer punto dice que el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito o por otro medio que permita se le equipare de acuerdo a las circunstancias. Hasta acá todo correcto. Si la persona no da el consentimiento, esos datos no se pueden utilizar. Ahora, lo que este fallo pone en el ojo de la lupa es el punto número 2, inciso B, que lo declara inconstitucional. Y el punto 2 precisamente habla sobre algunos puntos a partir de los cuales no sería necesario el consentimiento. Y acá viene el inconveniente. El punto número B dice que no será necesario el consentimiento cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal. Bueno, este fallo, como les contaba, lo que hace es declarar la inconstitucionalidad de este punto, de esta excepción que plantea la norma. Ya pasamos a la próxima imagen, Sofi. Esto para que ustedes vayan viendo los distintos puntos de estas leyes. ¿Cuáles son los puntos que tomó este fallo para declarar que esos datos no se podían hacer públicos y no se podían tomar para una base de datos, pero por el otro lado también poner el ojo y la lupa en artículos cuestionables? El artículo 11, el punto 3, los incisos B y C también fueron declarados inconstitucionales. El artículo 11 habla precisamente de la cesión de estos datos. Y el punto 3 dice, el consentimiento no es exigido cuando, inciso B, en los supuestos previstos en el artículo 5, inciso 2, y C, cuando se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias. Bueno, esto fue declarado inconstitucional. No se pueden ceder esos datos entre dependencias de los distintos órganos del Estado.
Recién hablábamos también del artículo, este fallo menciona el artículo 43 de la Constitución Nacional, el párrafo tercero, porque es un artículo fundamental que habla precisamente sobre el tema. Pasamos ya a la siguiente imagen, Sofi, y el artículo 43, en el tercer párrafo, que es el que ustedes ven allí en pantalla señalado, dice que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimientos de los datos a ellas referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Esto en base, bueno, es importante leer el principio del artículo para entender este punto, que dice que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución. Entre ellos, este derecho fundamental. Por eso es que el fallo Torres Sabat toma como base central este artículo de la Constitución Nacional. Ni hablar que después hay otras legislaciones también internacionales a las que Argentina adhiere, que también protegen los datos personales. Pero esto es como para hacer un pantallazo mínimo de a partir de este fallo, que vuelvo a repetir, es un fallo reciente, apenas hace un mes atrás se conoció, y en el medio de este contexto donde se quieren implementar sistemas como Palantir o en este caso el gemelo digital. Ahora, Noé, qué importante el precedente que está sentando este fallo Torres Sabat, que bien comentabas y bien analizabas con lo que es la ley de protección de datos personales, también como para seguir dando cuenta, ¿no?, de todo un mecanismo que en nombre de la modernización, de la IA, viene con una arquitectura que claramente es violatoria de toda normativa, de cualquier tipo de legalidad. Pero respecto de esta IA y de los centros de datos, que además de estar siendo un punto, un eje de debate respecto de cómo se utiliza, porque dabas este ejemplo de Estonia, por ejemplo, con el sistema X-Road, en el cual, bueno, ahí se puede dar cuenta de un modelo de guía inteligente, valga la redundancia, pero que no apunta a la vigilancia, a atentar contra derechos básicos que tienen que ver con la intimidad de las personas, con los datos personales. Y nos fuimos a ver un poco el panorama en Estados Unidos, que es de donde proviene toda esta masiva arquitectura, que es de donde se muda Peter Thiel. Le gustó un barrio en Buenos Aires al muchacho, así que parece que incluso ya sus hijos estarían cursando aquí en Argentina, así que bueno, andás a ver, sí, ¿no? En fin. Dijimos, fuimos a ver cómo está la cosa en Estados Unidos, porque no, mientras vos mencionabas todo el tema de los datos personales, también con eso hay toda una discusión respecto de cómo afecta al medio ambiente. ¿Cuál es precisamente la demanda de energía, de agua, la cantidad de tierras que precisan estos lugares para instalarse? Además, bueno, de todas las consecuencias económicas negativas para un estado. Vamos ya a ir con la siguiente plaquita, la número 7, porque respecto a las reacciones que está generando, por ejemplo, en la población estadounidense,
Esta nota la escriben los periodistas Dan Bouslow y Ken Kipstein, y habla de cómo ante quienes son críticos de la IA, bueno, se pone el ojo en hacer un informe, en hacer espionaje sobre esa ciudadanía que es crítica. Esta nota del Substack, así es el medio, el blog, digamos, donde estos periodistas eligen escribir su nota, lo que expresa su título principal es: la CIA del Congreso pone en el punto de la mira a los críticos de los centros de datos de IA. Y aquí lo que vemos un poco en la placa, esta policía del Congreso, que es una agencia de inteligencia del Congreso que fue creada a partir de los hechos que tuvieran lugar el 6 de enero. Bueno, lo que expresa la nota es que ha preparado, cita al informe al cual tuvieron acceso estos dos periodistas, y el informe lo que dice es: el ICB ha preparado esta nota de inteligencia para proporcionar a la policía del Capitolio de los Estados Unidos y al personal de las fuerzas del orden información relacionada con amenazas y ataques recientes que probablemente estén vinculados a quejas relacionadas con centros de datos. Sigue la nota: solo hay un problema. El informe admite que no hay pruebas de que exista una amenaza real para el Congreso. Sigue citando al informe, que lo que dice el informe es: la policía del Capitolio de Estados Unidos no está investigando ninguna amenaza relacionada con centros de datos contra miembros del Congreso. No obstante, advierte que las políticas relacionadas con la inteligencia artificial que se introduzcan en el Congreso y en las comunidades locales probablemente seguirán generando oposición, lo que aumentará las posibles preocupaciones de los funcionarios públicos. Es decir, se está blindando el Congreso, la administración Trump se está blindando ya de las manifestaciones que va a haber y que ya está viendo, y ahora vamos a seguir repasando un poco al respecto, la reacción en la ciudadanía, en los distintos pueblos estadounidenses. Y fíjense cómo ya comienza a hacer trabajos de inteligencia y ya comienza a darle cierto marco de legalidad. Y aquí quiero que pongamos un poco de atención, porque si uno traza puntos y encuentra paralelismos, uno no puede sino pensar inevitablemente en la ley antimafia. Por ejemplo, que aquí también la hemos analizado largamente. ¿Quiénes eran los que incurrían en un acto terrorista, los que infundían un miedo en la nación y en sus funcionarios públicos? Las protestas, básicamente. La gente que se reuniera a protestar contra la ley Bases, por ejemplo. Vamos a continuar ya con la siguiente plaquita, porque tiene que ver con las repercusiones que está habiendo en Estados Unidos respecto a la instalación de los centros de datos. En la siguiente placa, esto es de el medio The Intercept. Aconsejo seguirlo, dicho sea de paso. Un buen medio alternativo para no caer tal vez en el sesgo de grandes medios. Estamos viendo en pantalla nota de esta última semana. Policías de Filadelfia admiten que están rastreando la actividad relacionada con la primera enmienda que critica la IA. Para hacer rápidamente qué es la primera enmienda, justo que hablabas, ¿no?, de los derechos constitucionales que tenemos aquí, la ley de la protección de datos personales. Bueno, la primera enmienda es básicamente la que garantiza libertades civiles para la democracia estadounidense. La libertad de religión, de expresión, de prensa, de una reunión pacífica, libertades civiles que son esenciales. Bueno, la plaquita lo que nos mostraba, si podemos volver 2 segunditos a la placa. Bien, en su bajada nos expresaba un documento policial obtenido por el medio de Intercept, muestra que la policía rastrea las redes sociales en busca de publicaciones que se opongan a los centros de datos de inteligencia artificial.
Y en la misma nota, quien se expresó, y ya pasamos a la plaquita número 9, quien se expresó fue un abogado de una larga trayectoria en la defensa de derechos civiles, que lo cita en este medio de Intercept, en esta misma nota, el abogado Paul Hetznecker, que lo que decía al respecto de cómo se está haciendo inteligencia sobre la propia ciudadanía, lo que dice este abogado es, se trata de preocupaciones, esta es plaquita número 9, se trata de preocupaciones legítimas y populares planteadas por las comunidades locales. Naturalmente, ¿no? Una queja. Este informe en particular, citando al informe de inteligencia, expresa el abogado Hetznecker, este informe en particular de inteligencia del Valle de Delaware refleja un intento muy peligroso de caracterizar esa actividad protegida por la primera enmienda como algo distinto, algo más peligroso. Un caldo de cultivo para algo más siniestro. Y ya pasamos a la siguiente, que seguimos con el mismo medio, pero, a ver, imposible no trazar ciertos paralelismos, ciertos puntos de coincidencia con toda la arquitectura que ha armado aquí La Libertad Avanza, con ahora está Alejandra Monteoliva en el Ministerio de Seguridad, pero con Patricia Bullrich a la cabeza. Y decíamos, vamos a saltear el material, vamos a pasar directamente al siguiente videito. Las quejas que hay son sin dudas por de qué manera se está utilizando esta IA, estos centros de datos, fíjense, ya haciendo espionaje sobre la propia ciudadanía, pero también sobre el impacto ambiental. Y quiero que nos detengamos en esto, porque tiene que ver en cómo está afectando a las comunidades que están, que viven cerca a la instalación de estos centros de datos. Exacto, y estamos hablando de un recurso ilimitado en muchísimos lugares, como es el agua. Bueno, cuando comenzábamos este comentario escuchábamos la palabra del periodista Arely Halat, que hablaba puntualmente de lo que sucede aquí y de cómo estos recursos se ven afectados, tanto el agua como la energía eléctrica. Pero esto afecta a nivel mundial. Y lo que vamos a compartir ahora es la palabra de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez del Partido Demócrata, que expuso precisamente en una audiencia en el Congreso 2 frascos de agua turbia, ahora lo van a ver ustedes y la van a escuchar hablar, precisamente para confrontar a la Agencia de Protección Ambiental sobre la contaminación de pozos en el condado de Morgan, en Georgia. Y estas imágenes son muy fuertes porque se pueden ver los frascos de agua turbia, pero también si lo pensamos, por ejemplo, aquí, bueno, muchos recordarán cuando se hizo popular eso de convertir una foto tuya en una imagen animada. Y ahí se advertían sobre los riesgos. Y se hablaba precisamente de cuánta agua se consumía, por ejemplo, para crear esas imágenes. A la mayoría no les importó. Esas imágenes se siguieron creando, se siguieron difundiendo, pero la realidad es que esto afecta muchísimo. Y quiero que escuchen la palabra de la congresista porque lo expresa claramente. Compartimos el video y lo analizamos. I have a jar right here. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia, right after a data center was constructed. The metadata center was constructed. The only difference between the clean water and this was that data center. I have another one as well. So this wasn't just one well. These wasn't just one family's situation. This is what the drinking water now looks like next to that data center. And I think both of us can agree that neither one of these things are drinkable. These families now have to ship, in a rural area, have to ship water to their house in order to cook and bathe themselves. Are there going to be any open investigations on this issue? Bueno, veíamos allí el video de la exposición de la congresista del Partido Demócrata, Ocasio-Cortez, y
llevaba estos 2 frascos y lo impactante es que uno era lo que era, mejor dicho, porque esa agua claramente ya no era potable ni apta para el consumo, pero uno de los frascos, en las condiciones en las que estaba el agua, era la que sería el agua para el consumo. ¿Cómo quedó el agua para el consumo después de la instalación de esos centros de datos? Bueno, eso era lo que distintas familias que vivían cerca, o que viven cerca de la instalación de esos centros de datos, bueno, cuando abren la canilla de su cocina, del baño, el agua sale así. Y también cómo queda el agua ya con un centro de datos, en este caso de Meta, cómo queda el agua con los residuos, bueno, con todo lo que genera ese centro de datos. Bien, esos eran así, en esas condiciones en las que expuso la congresista demócrata Ocasio-Cortez, esas son las consecuencias. Y lo traemos porque es bien directo, es bien gráfico, es claro, y ya se está pudiendo ver consecuencias ambientales y consecuencias de violación a garantías constitucionales, a derechos humanos básicos. Vamos ahí rapidito. Sofi, te pido la plaquita número 10 antes de irnos ya al final a los últimos 2 videitos, porque siguiendo también con este medio de Intercept, algunas de las voces autorizadas que hablaron en el tema respecto de la repercusión en Estados Unidos es Jim Walsh. Él es director de políticas de la organización Food and Water Watch, que vienen ya hace años batallando contra lo que es la instalación de estos centros de datos, el uso que se le quiere dar a la inteligencia artificial. Y en uno de los pasajes de una entrevista que le realizaban en el medio, lo que expresa es lo siguiente, lo leo, lo cito a él tal cual. Los promotores de estos proyectos, expresa Jim Walsh, no le importan las repercusiones a gran escala en las comunidades, del mismo modo que las comunidades no les obligarán a reconocer preocupaciones. Intentan ocultar todo esto. Intentan ocultar todo esto y pretender que pueden construir estos proyectos y obtener más agua como si fuera un recurso ilimitado, ignorando que los residentes de Utah, otra comunidad que se vio afectada por esto, se enfrentan a una sequía sin precedentes y que estos centros de datos consumirán más los recursos disponibles para la población. Y cierra la entrevista, cierra preguntándose Jim Walsh, ¿de qué sirve cualquier beneficio si no se dispone del agua necesaria para la vida? Y cuando uno confronta este discurso, parece que quedara del lado de ser un poco anti-modernidad, anti-IA. Y lo cierto es que la gestión libertaria, la gestión de Javier Milei, de Victoria Villarroel, de Patricia Bullrich, de Alejandra Monteoliva, de Sturzenegger, de Caputo y de todo el arco y complicidades que habilitan todo esto, generaron esta arquitectura. Y le están dando cauce y están garantizando todo, instrumentando leyes como el Superrigi, trayendo una cantidad de cuestiones que son contra el trabajo argentino, contra la industria. Pero para irnos un poco, una mirada un poquito más global, esto tiene un nombre. Esto se llama, en la filosofía en la que se ampara esta gestión, la ilustración oscura. ¿Qué es la ilustración oscura? Vamos con uno de los últimos videitos que tenemos para el día de hoy. Así lo explica en entrevista con Luis Novarecio, el diputado Unión por la Patria, Leandro Santoro. ¿Es un fenómeno argentino el de la polarización o se extiende? No, es un fenómeno mundial. Mira, vengo de leer unas cosas que me atormentaron muchísimo. Hay toda una filosofía que creo que es la que inspira verdaderamente a Milei, que es la de la ilustración oscura. ¿Ilustración oscura? Oscura. Es un texto de Nick Land, que es uno de los filósofos que estos tipos leen, amigo de Peter Thiel y de Curtis Yarvin, que cuando vos los lees te das cuenta que todo lo que está pasando hoy en la Argentina estuvo absolutamente planificado y meditado.
la idea de que hay que construir un proyecto de poder para las tecno-oligarquías, que son los nuevos millonarios, que hay que desmontar los controles y las regulaciones de la democracia. Ellos plantean que hay una tensión entre la democracia y la libertad, o sea, que son incompatibles una cosa con la otra. Hay una explicación acerca de por qué se la agarra con los periodistas, con la universidad, con la cultura. Ellos le llaman la catedral, dicen, acá hay como una suerte de tanque de pensamiento del progresismo mundial, donde están los periodistas, las universidades, los medios de comunicación, las personas de la cultura, y mezclan todo. Y entonces, cuando empezás a leer eso, te empieza a agarrar, viste, un cosquilleo, porque decís, pará, no es solamente una emocionalidad intensa, es un plan, es un proyecto político. Es un plan, es un proyecto político, creo que esto lo sintetiza muy bien. Tiene mucha claridad Santoro cada vez que habla y es uno de los dirigentes que también, y vale decirlo, da entrevistas en distintos medios. Uno podría decir, frente a una persona como Luis Novarecio, que, bueno, como Majul y como tantos supuestos comunicadores que podrían ir por cualquier lado, él sabe encarrilar la conversación, y acá nos traía un concepto básico que es la ilustración oscura, y que es en lo que se basa esto que, como bien decía, como bien explicaba Santoro, es un fenómeno mundial. Acá no estamos hablando solamente de, si bien lo basamos en lo que ocurre en Argentina, en realidad es un fenómeno mundial. Ahora, videovigilancia, la IA, Peter Thiel, Maurice Ostro, el Super Rigi, la pérdida de millones de puestos laborales, el impacto ambiental, y Milei por estos días, por esta semana, recibiendo galardones de que va a presidir la organización más judía, superjudía del mundo, de un tipo que dice Israel tiene que avanzar con el genocidio. Entonces, miren, digo, antes de ir ya al último material, miren si no es importante, y tracciona un poco con el ámbito provincial, si cuando uno lo pone en contexto, en perspectiva geopolítica, los vínculos con el Estado, con quien le da provisión al Estado de Israel, y me refiero a quien le fue a comprar la provincia el sistema de videovigilancia al INSS, en este caso Briefcam, que asiste con las políticas de genocidio del Estado de Israel. Y lo vamos a seguir repitiendo. Con las Taser, cuando lo fueron a buscar a través de Buchelo, que era alguno de los que estaba en estudio en el radar del Departamento de Estados Unidos para que sea un proveedor del armamento yanqui. Miren si, por ejemplo, no es importante que hubiesen respondido al pedido que hacía el diputado del Frade respecto a si ese tipo de compras, de convenios, generará algún tipo de dependencia con el proveedor, o si no significa en este contexto un alineamiento, porque la postura de Milei con Estados Unidos e Israel es clara. Bueno, miren si no es importante que la provincia dé respuesta de todo esto. Queremos cerrar con una reflexión. En este caso vamos a seguir un poco con el plano filosófico, porque quien analizó ya hace muchos años, 2014, 2015, en el programa, la emisión del programa Filosofía Aquí Ahora, que realizaba el filósofo José Pablo Feynman, en ocasión de analizar qué significaba el complejo militar de biovigilancia estadounidense, nos deja una interesante reflexión, valga la redundancia, para poder darle cierre a este comentario. Y respecto de qué significa este sistema de biovigilancia, lo podemos traer al hoy, en la vida de los ciudadanos, bueno, casi como adelantándose en el tiempo, decía lo siguiente. Porque lo que plantea la novela de Orwell es: te estamos mirando, nos están mirando a todos nosotros. Nos están mirando, pero nos están cuidando. Nos están vigilando, pero nos están cuidando. Son buenos conmigo.
con nosotros, con todos nosotros. Es decir, nos vigilan constantemente, pero para cuidarnos, no para otra cosa, para protegernos. Es algo que tenemos que agradecer. No somos libres, porque no tenemos ni siquiera intimidad, pero estamos seguros. Este esquema es un esquema de hierro. Todo avance en el esquema de seguridad es un retroceso en las libertades individuales. Porque todo avance en el esquema de seguridad es un retroceso en las libertades individuales, expresaba José Pablo Feynman. Me quedo con este concepto para que vayamos cerrando. La libertad avanza no vino solamente a traer un sistema nuevo de videovigilancia, vino a reformatear el sistema político tal cual lo conocemos. Y en nombre de la seguridad, de la modernización, de la inversión, siempre habrá una nueva zanahoria argumentativa tras la cual nos hará correr. Lo cierto es que la libertad avanza vino a aniquilar el sistema democrático tal cual lo conocemos.